Good morning, students. Welcome to the social studies class. Today we're going to see nation and state similarities and differences in Ecuador and construction of an identity. Okay. Now, I'm going to take a list and then continue. Okay. Please turn on your cameras, turn off your microphones. Off your microphones off, your cameras on. Okay. Ayala. Cárdenas. Presente, Licen. Thank you. Chicaiza. Presente, Licen. Okay, thank you. Chicaiza Emiliano. Chicaiza Eric. Presente. Chimbolema. De la Cruz. Jiménez. Maicincho. Presente, Licen. Thank you. Maicincho. Presente, Licen. Maposita. Maposita Paucar. Presente, Licen. Thank you. Roldán. Presente, Licen. Thank you. Simbaña Isaac. Simbaña Kevin. Presente, Licen. Topón Kenny. Thank you. Topón Kenny. Uciña Gabriel. Presente, Licen. Thank you. Villamar Kimberly. Presente, Licen. Thank you. Zurita Anthony. Presente, Licen. Thank you. Okay. The Ecuadorian nation, but we have the Ecuadorian nation, okay? The Ecuadorian nation doesn't exist. To understand this idea, we start understanding the Latin natio. The word comes from the Latin natio that derives from nacer, which means to give birth, come into existence, bring about, or originate. By extension, a nation can be understood as a group of people connected by their territory, where they come from, with common identity characteristics, such as beliefs, customs. In Ecuador, we are nation and state. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre nación y estado, ¿sí? Nacionalidad. Nacionalidad es una cultura y estado ya es una república. The characteristics, beliefs, customs, and social and political organization. Summing up, a nation is a cultural group with an identifiable common origin. For example, we talk about the German, Galician, or Shuar nations. What do they all have in common? ¿Qué hay en común? They come from a territory to which they feel connected and gives them a sense of belonging. They have a language that comes from the region or area.
They share traditions and customs with others. From the region, they recognize the same authority over their territory and they live within a defined organizational structure that provides identifiable social roles and positions to individuals. Entonces nosotros cuando hablamos de nación y hablamos de Estado, cuando hablamos de nación quiere decir que se comparte la misma cultura, la misma estructura social, el mismo lenguaje con otros de la misma nación, ¿sí? Entonces nos podemos identificar de esa forma. Cities and other places in Ecuador. Ecuador is in here. This is a map of American continent. This is subcontinent South America. And Ecuador is in here. This is Ecuador line. Esa es la línea ecuatorial, mire, ¿dónde pasa? And then we have Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo. Cities with population about 2.7 million people, Quito 2.3 million people, Cuenca 3,100 people, Santo Domingo as the same. Okay, when we have nation and state, to understand better the difference between nation and state, think about this example. The German nation was divided into 2 states. During the Cold War, today is undefined. As the German Republic, the case of Ecuador is different. Our present-day territory, whose size has changed throughout its history, has never been home to only one nation. On the contrary, many different groups with different characteristics have lived in the different regions. The Constitution of 2008 recognizes the Ecuadorian state as multinational. For this reason, there is not one Ecuadorian nation. We are multiple nations. Entonces, según la Constitución del 2008, Ecuador ha sido reconocido como multinacional y por esta razón no se puede decir que Ecuador es una nación, ¿sí? Entonces, porque tenemos múltiples nacionalidades. Somos un estado, ¿sí? Es el estado ecuatoriano, el cual abarca múltiples nacionalidades. But what makes us Ecuadorian? ¿Qué nos hace ecuatorianos? That is the question we need to answer. Esa es la pregunta que nosotros debemos responder. How to be Ecuadorian? Being Ecuadorian is a phrase constructed by our history. There were no Ecuadorians before 1830 because there was nothing such as the Ecuadorian state. Ecuador was formed by the dissolution of Gran Colombia when the Southern Department, through the creation of a constitution, came into existence while maintaining links with Colombia. Ecuador, ¿cómo nosotros llegamos a ser ecuatorianos? Esto es una frase que se construyó desde hace un tiempo atrás, muchos años atrás. Antes de 1830 no éramos ecuatorianos, no éramos una nación, porque nosotros no estaba constituido como Estado, Ecuador. Ecuador fue formado después de la disolución con la Gran Colombia, ¿sí? Y después de la creación de la Constitución. Ahí llegó a existir ya como Estado ecuatoriano, ¿sí? Mientras mantenía lazos con Colombia, pero ya no bajo el nombre de la Gran Colombia.
Constitution of the State of Ecuador and 1830 of the state, Title 1, of the State of Ecuador, Section 1, of the political relations of the State of Ecuador, Article 1. The departments of Azuay, Guayas, and Quito remained united, forming one independent body with the name of the State of Ecuador. Article 2. The State of Ecuador joined as a confederation with the other states of Colombia to form one nation with the same Republic of Colombia. Entonces aquí nosotros tenemos un extracto de la Constitución de Estado de 1830, ¿ya? Del Estado ecuatoriano, las relaciones políticas del Estado ecuatoriano entre los departamentos, como se llamaba antes, de Azuay, Guayas y Quito, que son las tres ciudades más importantes del país. Se unieron y formaron un gran cuerpo de independencia y este fue nombrado Estado ecuatoriano. Entonces, por eso son las tres ciudades más importantes. Quito, obviamente, por ser la capital y por haber sido el centro de esta independencia. Luego, Azuay y Guayas, ¿no? El Estado ecuatoriano se formó mediante una confederación de otros estados, ¿sí? Que formaron una sola nación que se llamaba la Gran Colombia, ¿no? Luego Ecuador se separó, ¿sí? Y quedó solamente República de Colombia y la República Ecuatoriana. En el 2008 se contempla que Ecuador es multinacional. Al ser multinacional no quiere decir que somos una nación, tenemos múltiples nacionalidades. Si no es que usted tiene todas las nacionalidades, no, sino que nuestro país tiene muchas nacionalidades, ¿sí? Lo que estudiamos la clase anterior. Entonces, hay grupos de personas que forman parte de estas nacionalidades. Por tal motivo, no se puede llamar nación, sino no se puede llamar nacionalidad, sino estado, ¿no? It was then that the residents of these departments began to be called Ecuadorians, and the idea of an Ecuadorian nation was officially born. Today, being Ecuadorian means having been born within the territorial borders that constitute of the Republic of Ecuador, having therefore Ecuadorian nationality by birth, being a naturalized Ecuadorian. This means that a person can choose to take on Ecuadorian nationality by doing certain paperwork. Being listed to the civil registry as an Ecuadorian, possessing a citizenship card and, or an Ecuadorian passport. ¿Cómo se llega a ser ecuatoriano? Naciendo, obviamente, en territorio ecuatoriano, teniendo ascendencia ecuatoriana, o sea, que sea un hijo que haya nacido en otro país, pero sus padres sean ecuatorianos, es ecuatoriano también. Por naturalización, que esta persona decide escoger la nacionalidad ecuatoriana por su propia elección. También en el registro civil se realizan estos procesos para poder poseer, para poder poseer el carnet de ciudadano ecuatoriano, que es la cédula, o también un pasaporte ecuatoriano. Construction of an identity. The historical origin of being Ecuadorian is relatively recent, 1830. Unlike the rich and ancient cultural past that is our legacy, all of these aspects provide elements of the identity, with which Ecuadorians' identity, and we believe there is a national culture in them. Nevertheless, as we have said, there is not a national culture. In spite of this, every day we hear phrases such as national music, national museum, national literature, or national sports.
We are used to these expressions because they have spread to many geographic regions in the Ecuadorian territory, and they have accepted them as their own. And in that history, we construct who we are, what we want to be, and also what we do not want to be. The official or dominant culture identify with the social groups in power defined one way of being Ecuadorian, which includes the following characteristics: being white, mestizo, speaking Spanish or its regional adaptations, living in urban regions, expressing Western values, and accepting the logic of the capitalist system. Along with the official culture, popular and alternative culture are also found. There is not such a thing as a single national culture in Ecuador. This does not exist. There are many ways to be Ecuadorians. Entonces, nosotros, ¿cómo construimos nuestra identidad? Por el origen histórico, nosotros venimos a ser ecuatorianos, ¿sí? Relativamente desde 1830, con una riqueza ancestral, cultural, también muchos aspectos que proveen elementos de nuestra identidad, como nos identifica como ecuatorianos. Y que nosotros creemos en una cultura nacional nuestra. También decimos que no es una cultura nacional, tenemos varias culturas, por eso es que nuestro país es multicultural. I want to know who entered now. Isaac Simón. Ok. Ya, estaba anotando el señor Simón que ingresó. ¿Listo? ¿Dónde estábamos? Ya, entonces les estaba explicando que nosotros tenemos frases como música nacional, museo nacional, literatura nacional o deportes nacionales. Nosotros usamos esas expresiones porque nosotros tenemos nuestra identidad, ¿sí? Y eso es propio de nuestro territorio, propio de nuestra geografía, de nuestras regiones, en el territorio ecuatoriano. Y estas están aceptadas como nuestras. La historia que nosotros hemos construido desde antes de 1830 también ha influido en nuestra cultura, ¿sí? Pero oficialmente se dice que empezamos a ser ecuatorianos desde 1830. Tenemos una cultura dominante identificada con grupos sociales definidos como ecuatorianos, obviamente, y que incluyen algunas características. Por ejemplo, ser blancos, mestizos, hablar español, tener adaptaciones regionales, vivir en las regiones urbanas, expresar nuestros valores y aceptar el sistema capitalista, por ejemplo. Esto viene a ser parte de una cultura popular alternativa que nosotros hemos encontrado, hemos hallado, desde una nacionalidad más simple, ¿no? Una cultura general. Entonces decimos que no existe una nacionalidad ecuatoriana. Decimos que existen múltiples nacionalidades, ¿sí? En Ecuador. ¿Ok? Do you have any question? No, listen. Yeah, we have to continue. The Galapagos Islands are among the wonders of Earth, not least due to the over 700 species of plants introduced to the 19 islands, which are situated about 1,000 kilometers from the South American continent. Why I say this? Because the Galapagos is our island
but the culture is a little bit different because people abroad is influenced these islands. Entonces, ¿por qué hablo de Galápagos en especial? Porque Galápagos, al ser una isla que sí está es nuestra, ¿sí? Pero tiene sus propias culturas también, y esta cultura ha sido influenciada bastante por gente extranjera, ¿sí? Porque mucha gente extranjera ha ido a vivir en las Islas Galápagos y han modificado como que la cultura, ¿no? Entonces tienen una influencia cultural bastante rica por el hecho de que muchos extranjeros han llegado ahí. People who live in Ecuador. This is part 2. Population, life expectancy, 76 years. We have 16 million people, population in Ecuador. Languages, Spanish, 93%, Quechua, 4%, foreign languages, 2 or 3%, almost. Literacy, 92% of people over 15 can read and write. Dice que más o menos el 92% de las personas pueden leer y escribir, entonces quiere decir que tenemos un bajo índice de analfabetismo. Children age 5 to 40 who work. Sí, existe trabajo infantil. Hay niños que de 5 a 14 años trabajan y estos son 220,000 niños. Since the early 1980s, Ecuador has experienced two major waves of immigration during which 10% to 15% of Ecuadorians immigrated to other countries. Wave 1 originated in southern Ecuador and departed in the early 1980s, heading mainly to the USA. Wave 2 left in the late 1990s and early 2000s and mostly went to Spain, the USA, and Italy. Today, between 1.5 and 2 million Ecuadorians live abroad. Entonces, desde 1980 más o menos, Ecuador ha experimentado dos corrientes migratorias. Sí, del 10 al 15% emigraron a otros países, del 10 al 15% ecuatorianos. Entonces, la primera corriente migratoria fue originada en la parte sur del Ecuador, ¿sí? Más o menos las poblaciones de Cañar y de Azuay, ¿sí? Son quienes migraron desde 1980 a Estados Unidos. Y la corriente migratoria 2, en 1990 hasta el 2000 más o menos, migraron a España, Estados Unidos e Italia. Hoy en día, entre 1.5 y 2 millones de ecuatorianos viven fuera, viven en el extranjero. And then we have very strong power distance and very low degree of individualism in Ecuador. Power distance, individualism, masculinity, and certain abundance. Bueno, aquí tenemos unas cifras que más o menos recuerdan que hubieron muchas migraciones, entonces se distanciaron el 78% más o menos de las familias, existe individualismo muy poco, el 8%, el machismo 63%, sí, bueno, y aquí que son datos inciertos, el 67%. Bueno, esto no es not important in this class. Ecuadorians are moving towards the top on the gender gap index is not important in here. Okay.
Bien, aquí vamos a hablar un poquito sobre la tecnología, cómo se ha desarrollado. More than 1 billion is being invested to build Yachai, a city of knowledge, about 2 hours outside de Quito. President Rafael Correa refers to investment. Bueno, en la época de Rafael Correa se creó esta universidad que le dicen la ciudad del conocimiento, que queda alrededor de 2 horas desde Quito. Y dicen que más de 1 millón de investigaciones se han realizado ahí. 1 billón. Pero bueno, se terminó el gobierno de Rafael Correa y quedó olvidada esta universidad, ¿no? Entonces, como que aquí son simplemente datos de las universidades nuevas que fueron creadas en el gobierno de Rafael Correa, que ahora ya ni se las escucha. Ya. What do they have in common? About nationalities, about other nationalities. They come from a territory to which they feel connected and gives them a sense of belonging. They have a language that comes from their regional area. ¿Qué tenemos en común con todas las nacionalidades? Bien, pues vivimos en el mismo territorio, ¿no? En territorio ecuatoriano. Estamos conectados. También no, bueno, si bien es cierto, nosotros no hablamos sus lenguas, pero ellos sí nos pueden entender y sí hablan español. ¿Sí? Ellos tienen sus propias lenguas y también tienen sus tradiciones. And they share traditions and customs with others from their region. Ellos comparten sus tradiciones y costumbres con otras personas de la región. They recognize the same authority over their territory. Ellos reconocen a la misma autoridad en todo el territorio, que es el presidente, that they live within a definite organizational structure that provides identifiable social roles and positions. Ellos tienen roles sociales y posiciones, también tienen su propia organización definida, su estructura, pero también respetan a la autoridad máxima, las autoridades máximas del Estado ecuatoriano. Bien. And then you have to do for your homework and classwork, you have to do this. I send this. Explain why the official culture has privileged only one way of being Ecuadorian. And then you have to describe the cultural elements in these two photographs and conclude which of these is typically Ecuadorian. Write the conclusion in your notebook. Esta es su tarea, ya tiene que describir los elementos culturales de estas dos fotografías, ¿sí? Que los hace típicamente ecuatorianos, ¿ya? Y escribir una conclusión en su cuaderno, ¿ya? Además tiene que resolver este formative assessment, individual work resourcing. Write 4 questions to ask in an interview about national music. Conduct the interview, make conclusions based on what people think Ecuador national music is. Yeah, and use the information that has been presented to define a national culture and create a prototype of an Ecuadorian national culture. It could be a drawing of a model, a description of science fiction story, or a cartoon in your model. Make a list of the characteristics of this fictitious Ecuadorian. Tiene que, en esta parte usted va a crear, primero va a plantearse 4 preguntas, ¿ya? Acerca de la música nacional. Realizar conclusiones, ¿sí? Y además pensar en la música nacional ecuatoriana cuando usted esté realizando esas preguntas. La segunda parte de esta actividad formativa, use la información que usted ha presentado, definido, y la información que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Sobre la definición de cultura nacional y cree usted un prototipo de una cultura ecuatoriana, una cultura nacional ecuatoriana. Invéntese una nueva cultura, ¿ya? Y con este modelo que usted va a crear, usted podría dibujar el modelo
podría, y además debe describirlo, usted debería dibujar, describir, podría realizar una historia de ciencia ficción o una caricatura en su modelo, ¿ya? Entonces puede ser una historia tipo película así, pero dibujada en su cuaderno, o una caricatura. ¿Sí? En su modelo tiene que realizar una lista de características ficticias de esta cultura ecuatoriana que usted se va a inventar, ¿ya? Esa es su tarea, entonces, su tarea es esta parte. Y la actividad de clase, explain why the official culture has privileged only one way of being Ecuadorian. Explique por qué la cultura de nuestro Ecuador se privilegia, ¿sí? Para ser un ecuatoriano. ¿Por qué es un privilegio tener una cultura, una identidad? Entonces, va a explicar en estas líneas de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿tiene alguna preguntita? Listen, lo del debe no lo entendí muy bien. ¿Va a especificar en la plataforma o me puede repetir, por favor? A ver, el deber tiene que crear usted, inventarse una cultura, ¿sí? Como hay, por ejemplo, la cultura, han escuchado cultura Valdivia, cultura chorrera, también hay la cultura que tienen los Áchilas, tienen los Shuaras, tienen los Araguros, ellos tienen su propia cultura, su propia identidad. Entonces usted va a crear una cultura ficticia, ¿ya? Una nacionalidad ficticia va a ser, ¿sí? Puede basarse en la multiculturalidad y multinacionalidad que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos varias culturas, puede ser una mezcla de todas ellas para que salga ahí un mix, ¿ya? O invéntese, ¿cómo le gustaría a usted que sea una cultura? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo cree usted que debería ser una cultura? ¿Sí? Un grupo cultural, una nacionalidad. Usted debe crear una nacionalidad, ¿ya? Con las costumbres que usted le quiera poner, la estructura social que usted le quiera poner, por ejemplo, en el cual no existe el patriarcado, sino el matriarcado, que quien mande sea la mujer, o a su vez, quien mande sean los hijos, por ejemplo, ¿ya? A eso me refiero, o sea, que usted se imagine y diseñe una cultura nueva, ficticia, para Ecuador, ¿ya? ¿Ahora sí está claro? Ya, listo. Ya, listo, chicos. Ahí para que deje volar su imaginación un poquito. Y Ahí pone especificando un poco en cómo se llama, dicen. les explico bien. Debe crear una cultura ficticia, una Ya nacionalidad dicen que ficticia. nosotros, que cualquiera que nosotros queramos. Lo que ustedes piensen, por ejemplo, en mi nacionalidad se vayan a llamar los Kenis, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros somos la nacionalidad Keni. Y aquí manda el Keni. ¿Ya? Él es el cacique o él es el presidente, él es el principal mandatario de esta comunidad. Entonces, Keni va a decirles a los Kenis qué es lo que tienen que hacer y qué cultura van a tener. Por ejemplo, qué costumbres. Por decir, nosotros no vamos a celebrar la Navidad, entonces vamos a celebrar otro tipo de fiesta, ¿ya? Con otro tipo de comida. Vamos a celebrar, yo qué sé, el Día de los Difuntos, pero no se va a comer colada morada ni guaguas de pan, sino se va a hacer, yo qué sé, arroz con camarón. Digan, Ya, así, ya, ¿ya? ya entendí. Entonces, ustedes, por ejemplo, el Steven, es decir, nos vamos a llamar la comunidad de los Steven o de los Aguas, ya. Entonces, yo mando aquí, o va a mandar mi sobrina aquí, ella va a ser la reina, por decir, ¿ya? La princesa va a ser, ella va a mandar a todos, ¿sí? Y ella va a poner las reglas, y ella va a decir qué costumbres vamos a tener nosotros, ¿ya? Así podría ser una idea. Ahora usted puede inventarse un montón de Ya, cosas listo. locas. ¿Sí? Es para que deje volar su imaginación y se invente cosas locas ahí para que dibuje, haga una caricatura, haga una historia de ciencia ficción,
¿sí? Con personajes, usted puede poner personajes de su familia, amigos suyos, personajes inventados, ¿ya? Ahora sí está claro. Sí, listen. Ya. ¿Y Sí, listen? sí. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Parece, sí es chistoso, ¿no? Pero es para que deje ahí volar un poco su imaginación. Ya, listen. Ya, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Have a nice day. Hasta luego, Bye. listen. Hasta luego, chicos. Luego, Buen Lisa. provecho. Bye. Hasta luego, Licen. Bye, bye.